Querido Padre, te damos las gracias, mi Señor, por estar este santo sábado, Señor, aquí un grupo de tus hijos. Te damos las gracias, Padre amado, por pertenecer a tu pueblo y también porque tú nos has perdonado nuestros pecados en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. En esta hora queremos pedirte, Señor, que tú nos acompañes, que tú acompañes al pastor, le dirijas, mi Señor, en este hermoso estudio, para que sean todas esas impresiones captadas por nosotros y atesorarlas en nuestro corazón. Bendito Padre, danos sabiduría, danos inteligencia para entender tu palabra y así, Señor, seguir caminando tomados de tu santa mano. Bendito Dios, en esta hora te damos la gloria y la honra a ti. Que la presencia de tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros y sobre todo, Señor, con el pastor, que lo dirija y abre nuestras mentes para poder entender. Gracias, Padre, te lo pedimos todo, sin merecerlo, sino en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a retomar nuestro estudio. Muy bien, vamos a tomar el estudio del capítulo 9. Lo habíamos terminado, pero como se cortó la transmisión la semana pasada, la hermana me ha pedido que volvamos a ver el versículo 27. Vamos a leer desde el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación, será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Muy bien, entonces ahí tenemos las 70 semanas que son determinadas o cortadas, sacadas de el gran periodo de los 2300 años, 490 años que son dedicados al pueblo de Israel específicamente, el último periodo de gracia otorgado a Israel para que cumpla ciertos requerimientos, y durante ese tiempo también el versículo 24 aparecerá el Mesías y traerá justicia eterna, se hallará la visión, la profecía y ungirá al santo de los santos. Entonces el versículo 25 comienza a desmenuzar las 70 semanas en tres periodos. Es desmenuzado en un periodo de 7 semanas, luego seguirá un periodo de 62 semanas. Y al final, en el versículo 27, se nos incluye la última semana. Entonces tenemos versículo 25 nos da el periodo, y 26 lo que ocurre durante los periodos de las 7 semanas, 62 semanas. El versículo 26 nos introduce a la muerte del Mesías, pero no nos dice cuándo va a ocurrir, y nos lleva hasta la destrucción de Jerusalén, con la destrucción de la ciudad. Y se menciona no quién lo va a destruir, el príncipe que ha de venir, dice, es Roma quien va a destruir la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Entonces la profecía va más allá del fin de las 70 semanas o de los 490 años que terminan en el año 34 después de Cristo. El versículo 25 nos indica cuándo
la profecía comienza. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces, cuando se da la orden para restaurar y edificar Jerusalén, comienza la profecía. Y pues esta profecía fue sacada del periodo más grande de los 2300 años. Entonces las profecías comienzan juntas. No es que son dos profecías, es una gran profecía, los 2300 años, que incluye los 490 años, los 1260 años, los 1290 y los 1335. Todos esos periodos proféticos son parte de los 2300 años. Todos tienen que ver con el ministerio sacerdotal de Jesús. Esta es una profecía, los 2300 años es una profecía de santuario, tiene que ver con el ministerio de Cristo. Entonces, en el versículo 25 se nos lleva hasta el ungimiento del Mesías que ocurre al final del periodo de los 62 semanas. Que son 483 años desde que comienza la profecía en el año 457 antes de Cristo, y nos lleva hasta el año 27 después de Cristo, cuando Cristo fue bautizado. Él fue ungido como sumo sacerdote, su cuerpo fue lavado, fue vestido con vestiduras santas, y luego se fue ungido a través del Espíritu Santo para comenzar su ministerio como sumo sacerdote. Y eso es en el atrio. Así que Jesús se encuentra en la tierra, que es el atrio del santuario. Luego la profecía, los 490 años, nos lleva hasta el momento en que Cristo comienza su ministerio sacerdotal en el lugar santo. Y Esteban nos confirma el hecho de que Jesús está en el cielo a la diestra del Padre. Él lo ve en visión a Jesús. Es por eso que la profecía termina con el apedreamiento de Esteban, cuando Israel es rechazado. En el versículo 27 entonces se nos habla de la última semana. Versículo 26 nos dice: después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Entonces se nos introduce en el versículo 26 a la muerte del Mesías. Se nos dice que Él no muere para sí mismo, sino que muere por nosotros. Y en el versículo 27 se nos indica exactamente cuándo morirá el Mesías. Dice: por una semana confirmará el pacto con muchos. Estos son los últimos 7 años de la profecía. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, 3 años y medio luego de que comienza el último periodo de esta profecía. En el año 27 comienza la última semana, cuando Jesús es bautizado. Comienza la última semana, Él comienza su ministerio, y por 3 años y medio Jesús ministra a Israel específicamente, Él fue enviado específicamente a Israel, a las ovejas perdidas de Israel, a llamarlos. Y esa última semana se concentra específicamente en llamar a Israel al arrepentimiento, ya sea Jesús por 3 años y medio y luego los apóstoles por los próximos 3 años y medio. Y en la mitad de la semana, Cristo Jesús muere, y con su muerte caduca el sistema sacrificial y el sistema ritual de Israel. ¿Por qué? Porque el sistema ritual era un sistema simbólico que había sido otorgado por Dios para enseñar a Israel la gran realidad que iba a venir en Cristo Jesús. Entonces, como nos dice el libro de Hebreo, era un sistema de sombras. Vamos a ver aquello un poquito. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Dice desde el versículo 1: así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. ¿Se fijan cómo dice del verdadero tabernáculo? Lo va a explicar luego en el versículo 5. Dice, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Porque si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Entonces ahí se nos muestra la gran diferencia entre el sistema sacerdotal levítico y el sistema sacerdotal de Jesús. El sistema sacerdotal levítico, que fue introducido a través de Moisés, es un sistema de ejemplos y sombras. No es la realidad. Apuntan a la realidad, nos enseñan en cuanto a la realidad. Dice luego el versículo 5, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, el sistema era una copia de sombras, una copia terrenal basada en símbolos de la gran realidad que iba a ser introducida con Cristo Jesús. En el capítulo 9, el apóstol Pablo nos habla de esto. Dice en el versículo 8, dice, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Así que mientras el primer tabernáculo estaba funcionando, el verdadero camino abierto al santuario celestial no se había abierto todavía. Dice, lo cual era figura del tiempo presente. Se fijan que aquel sistema era un sistema de figuras del tiempo presente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas sin diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne que les fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. El tiempo de la restauración es el tiempo en el cual estábamos mirando cuando Cristo Jesús trae al fin, a un término final, a aquel sistema, y las ofrendas dejan de tener valor. En el versículo 11 se nos dice, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Así que claramente se nos muestra el contraste entre los dos sistemas y que el sistema del Antiguo Testamento deja de cumplir su función con la muerte de Jesús y caduca. Ahora cumple una función didáctica, una función de mostrarnos y enseñarnos acerca de la gran realidad. En otras palabras, nosotros al estudiar el Antiguo Testamento y verlo a través de la realidad del Nuevo Testamento, nosotros podemos ahora ver los pasos de Jesús, entender su ministerio, contemplar su obra en los cielos, que no se nos ha revelado mucho detalle en el Nuevo Testamento, pero podemos contemplarlo en lujo de detalles en el Antiguo Testamento a través de las sombras, a través de los símbolos que nos fueron otorgados. Así que versículo 27 del capítulo 9 de Daniel dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces ahí termina, nos lleva a la mitad de la semana, el año 31 después de Cristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación,
y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Entonces aquí se menciona a Israel como un pueblo asolado, que lo que está determinado se derramará, que es la destrucción de la ciudad y el rechazo de ellos. Y también se nos menciona a la abominación desoladora, que tiene tres aplicaciones en las Sagradas Escrituras. Los ejércitos de Roma que rodearon a Jerusalén y la destruyeron. Luego es el papado medieval que destruyó al pueblo de Dios. Y luego es la Babilonia moderna, del tiempo del fin, que es la unión del papado, el protestantismo y el paganismo, las religiones falsas, para que se unirán para destruir al pueblo de Dios, la abominación desoladora. Por eso dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación. Nos lleva eso hasta el tiempo del fin. Muy bien, entonces ahí el capítulo 9 trae a Daniel entendimiento en cuanto a aquel detalle que a él lo hizo perder su conciencia cuando recibió la visión de los 2300 años, cuando él creía, su confusión era de que el templo iba a estar desolado por 2300 años y por lo tanto Israel no iba a volver a su tierra. Pero entonces con esto a él se le explica de que la referencia a los 2300 años no se refiere al templo terrenal, es parte del templo terrenal, pero los 2300 años apuntan a la limpieza del templo celestial en los cielos a través de una obra de juicio. Y se le muestra a Daniel entonces la obra completa de la obra de sumo sacerdote de Jesús. Desde su ungimiento como sumo sacerdote, como cuando presenta sacrificios, tiene su propio sacrificio, luego comienza su ministerio en el lugar santo y los 2300 años nos lleva hasta el momento cuando Jesús comienza su ministerio en el lugar santísimo. Muy bien, ¿hay alguna pregunta en cuanto a esos detalles? ¿No? Si no, entonces vamos a ir a leer el capítulo 10. Yo tengo una pregunta. Dígame. Es que la abominación desoladora, usted dijo que, bueno, era el poder de estas tres fuerzas que van a estar, las tres bestias, ¿no es cierto? El Claro, protestantismo. en el tiempo del Ahora, fin, claro. una vez escuché un sermón del pastor Bor que hablaba acerca de cómo estar atentos a la abominación desoladora, porque el pueblo de Israel se le mencionó que cuando vieran a los estandartes, entonces ahí era momento de huir. Y el pastor Bor hizo la analogía de que cuando los soldados romanos se paraban con el estandarte lo que tenía era la imagen del sol. No sé si efectivamente, yo me acuerdo que el año pasado, antepasado, busqué en Google, nomás llegué, empecé a buscar en Google estandartes romanos y daba una descripción tan detallada de cómo eran los estandartes y efectivamente tenían un sol el estandarte. Y el pastor Bor después comenzó a relacionar esto con la dictadura cuando se mencione y se dé el decreto de que hay que adorar el sábado. O sea, el domingo, claro. perdón. Entonces, Claro, ahí, esa es la señal, dice la hermana de White. claro, daba la señal. Y a mí me pareció tan interesante de cómo el paralelismo, y no son coincidencias obviamente, pero hay mensajes tan explícitos y tan sutiles que si efectivamente el que quiere oír va a poder oír y entender la palabra. Claro. Eso. Gracias, hermana Claudia. Maritza.
Pastor, lo que le entendí es que en Daniel 8:26, parece que dijo, 25, em, el Señor empezó o sea, ahí está descrito cuando empezó su ministerio, su labor como sacerdote, o sea, el ungimiento de él, que fue en En el Daniel bautismo, ¿verdad? 9:25, sí. 25 ya. Bueno, Y, él y es la no duda que comienza tengo su, no, bueno, comienza, él es, él es es, ¿cómo ungido. se llama? Es ungido como sacerdote, sí. Ah, ya, sí, sí, eso lo entendí ya. Es ungido. Pero la duda que tengo es que como dice usted que vamos comparando en Éxodo 29:7, dice que la unción, bueno, dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. O sea, la unción era con aceite, no con agua, porque aquí Claro, estábamos viendo. es que no, se lavaba el cuerpo con agua, se ungía con aceite, por eso Jesús recibe al Espíritu Santo como paloma y ese es el ungimiento de él. El bautismo es el lavamiento y el ungimiento es el Espíritu Santo que es derramado sobre él. Ah, ya, es que solamente algo que a mí me impactó mucho, mucho, mucho fue cuando en Hechos 2 nosotros vemos que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, pero Ujú. el Señor le mostró a la hermana Helen que había sido ungido en el cielo él y que cayó el aceite igual como Claro, Aarón, por las barbas, por los vestimentas y llegó hasta la tierra, o sea, entonces por eso son como dos momentos distintos. no, es que si usted lee la historia, si usted lee el ungimiento de Aarón, va a ver que a él 2 veces se le derrama aceite sobre él. Uno se le usa aceite solo y el otro es aceite con sangre. Y el segundo ungimiento es cuando Jesús es ungido en el cielo para comenzar su ministerio en el lugar santo. Entonces, Aarón es ungido 2 veces, Jesús también es ungido 2 veces con el Espíritu Santo. Entonces, la secuencia es, se lava el cuerpo, se viste, se unge, él ofrece sacrificios, luego entra al lugar santo, sale y nuevamente ahora se lo unge a él nuevamente, se le derrama aceite sobre él. Y de la sangre se le unta el lóbulo derecho, el dedo gordo derecho y el pie, el dedo su pie derecho también. Entonces ahí está toda la secuencia, la misma secuencia de Jesús. Jesús es ungido a su bautismo con el Espíritu Santo y es vestido con vestidura santa. El Padre lo declara su Hijo y luego vive una vida santa, luego ofrece los sacrificios, luego va al lugar santo para presentar su sacrificio, vuelve a la tierra y luego asciende nuevamente al lugar santo y allá se lo unge nuevamente con el Espíritu Santo derramado. En el Apocalipsis 5 lo vemos que tiene los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, y comienza su ministerio sumo sacerdotal en el lugar santo, que es el ministerio de intercesión. En la tierra es su ministerio sacrificial. Él ofrece su sacrificio en la tierra por nosotros. En el cielo, Él ofrece su intercesión, su sangre en nuestro favor. Y luego en el lugar en el lugar santísimo es su ministerio, continúa su ministerio de intercesión, pero se añade el ministerio de juicio. Ah, y la segunda, el segundo ungimiento de Aarón, ¿sabe dónde, o sea, dónde está para buscarlo? Ahí mismo, usted lea, le Ah, siga leyendo el ungimiento de ya, Aarón y ahí se va a ver que Moisés nuevamente derrama aceite sobre él. ya, pastor, gracias. De nada. Muy bien, entonces vamos a leer el capítulo 10 para tener la perspectiva completa. Dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltasar. Y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas.
No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Y su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron a esconderse. Quedé pues yo solo y esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se me cambió en debilidad, sin retener vigor alguno. Pero oí la voz de sus palabras y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro y mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando él hablaba conmigo estas palabras, yo estaba temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y aquí Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. Y cuando él habló conmigo estas palabras, puse mi rostro en tierra y enmudecí. Mas he aquí como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije a aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. Y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, varón muy amado, no temas, paz a ti, ten buen ánimo y esfuérzate. Y hablando él conmigo recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. Y saliendo yo, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está anotado en las escrituras de la verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Capítulo 10 es un capítulo muy bonito porque nos muestra lo que ocurre detrás de las bambalinas, lo que ocurre detrás de lo que vemos en el mundo espiritual, la gran batalla que ocurre en el mundo espiritual para el cumplimiento de las profecías. Se nos muestra también cuán cercano es la realidad espiritual a la realidad física. Cuán la relación que existe para, por ejemplo, que nuestras oraciones sean respondidas, como los ángeles celestiales tienen que luchar con las fuerzas del enemigo para que las profecías se cumplan, para que Dios pueda responder nuestras oraciones. Nosotros vivimos una vida como de pajaritos, oramos, le pedimos a Dios, y los ángeles tienen que luchar batallas, arriesgar su vida, pasar por tremendas cosas para que aquellas oraciones puedan ser respondidas, porque los ángeles satánicos están constantemente luchando contra las fuerzas de Dios. Muy bien, vamos al versículo 1. En el tercer año de Ciro, rey de Persia. Esto es el año 536 al 535 antes de Cristo. La profecía de Jeremías está a punto de cumplirse. Los 70 años prometidos por Dios que Israel iba a pasar en cautiverio
que vimos en el capítulo 9, Daniel estudiando aquella profecía y tratando de comprenderla. Aquí ahora vemos que la profecía está a punto de cumplirse y cuando Daniel comprende que la profecía está a punto de cumplirse, ¿qué es lo que hace él? Se pone en ayuno, se humilla ante Dios y ayuna por 21 días. Este no es un ayuno en el cual el profeta deja de comer, sino que el profeta ayuna dejando de comer cosas especiales y come una dieta bastante sencilla. Solo toma agua, no come carne, no toma vino, solo toma agua y come una dieta muy sencilla, muy parecido al capítulo número 1. Cuando confrontan ellos, llegan a Israel, llegan a Babilonia, y para fortalecerse en su decisión de ser fieles a Dios, piden que se les den tan solo vegetales para comer y agua para beber. Entonces, el profeta aquí se dedica a la oración y al ayuno por 21 días. ¿Qué ejemplo nos da aquello? Entonces dice el versículo 1 dice que esta profecía él la entendió, que el tiempo del cumplimiento de la profecía era largo y él tuvo comprensión de la palabra e inteligencia en cuanto a la visión. Entonces esta profecía no es como el capítulo 8 que él no la comprendió. Esta es una profecía que fue comprendida. Versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No es que él está triste, sino que él está afligiendo su cuerpo. Él está vistiéndose de cilicio, está, como se llama, en ayuno, que es una manera en la cual en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios usaba para mostrar la intensidad de deseo en cuanto a Dios, que todo lo otro no tenía valor para ellos, incluso la comida y la bebida eran de menos importancia que la respuesta a la oración. Es interesante ver cómo en el capítulo 9, cómo Daniel, al ver el cumplimiento profético, cuando se acerca el cumplimiento profético, Daniel se une a las fuerzas celestiales en ayuno y oración. Entonces, cuando las profecías se están cumpliendo, nosotros como iglesia debiésemos hacer lo mismo. Debiésemos dedicarnos a buscar a Dios, a intensificar nuestra situación espiritual a través del ayuno y la oración para que Dios cumpla sus profecías, porque hay tremendas luchas espirituales que están luchando detrás de las bambalinas para que Satanás no quiere que se cumplan estas profecías y ha puesto todas sus fuerzas en contra del cumplimiento profético. Entonces, hemos nosotros como pueblo prepararnos para el cumplimiento profético y unirnos a las fuerzas celestiales, porque la iglesia es la parte terrenal del ejército de Dios. Y parte de nuestra lucha en favor del cumplimiento profético es el ayuno y la oración. Y ayunar y oración hasta que las profecías se cumplan. Por ejemplo, tenemos profecías que han de cumplirse, que están a punto de cumplirse. El derramamiento de la lluvia tardía. Pero antes de la lluvia tardía hemos de recibir la lluvia temprana, el reavivamiento de la iglesia, el zarandeo, ¿cómo se llama? La unión de todas las fuerzas del mundo en contra de nosotros, la ley dominical. Entonces hemos de dedicarnos como pueblo al cumplimiento de las profecías, que el Señor cumpla lo que Él ha dicho y que nos prepare para ello. Entonces, en vez de dedicarnos a pelear, porque eso es lo que estamos haciendo, Satanás nos ha dividido en todo sentido, a través de la vacuna, que a través del ungimiento de la mujer como pastores y ancianos, que ahora se está tratando de introducir en Sudamérica. Todo ello son distracciones para que el pueblo no se dedique a hacer lo que Daniel se dedicó a hacer. Lo que nosotros debemos centrarnos es en buscar a Dios y prepararnos para lo que viene, para que se cumplan las profecías.
Muy bien, entonces se contrista. Y la contrición es, se cambia su vestido, se saca todo lo que es lujo, se viste con cilicio y ayuna por 21 días. Y que refleja al pueblo adventista en nuestra reforma del vestido y la reforma de dieta. Entonces el pueblo adventista va a esperar el cumplimiento de las profecías y su manera de vestirse y su dieta refleja el hecho de que estamos nosotros preparándonos para el advenimiento de nuestro Señor. Eso va mano a mano con el capítulo 1. Versículo 3. No comí pan delicado, aquí nos muestra cómo él ayuna. No comí pan delicado o comida delicada, la palabra pan se refiere a comida, ni entró carne ni vino en mi boca. Ahora, hace una dieta muy sencilla. No come cosas delicadas o comidas muy preparadas. No come carne ni toma vino. Ahora, la carne, nosotros hemos de entender de que al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Dios deseaba que fueran vegetarianos, pero no cumplieron nunca ese deseo. Entonces Dios les permitió que comiesen carne. No era un requerimiento como para el pueblo adventista, que Dios desea llevarnos a la dieta original. Y el vino que se está refiriendo ahí, no sabemos si es vino con alcohol o vino sin alcohol. Habían ocasiones en cuales Israel tomaba vino con alcohol, pero no era el plan divino. Entonces, si se refiere a vino sin alcohol, que probablemente era vino sin alcohol, Daniel incluso eso, todo lo que era delicioso, él deja de tomarlo, de comerlo, para, dedicarse totalmente a buscar la voluntad divina. Entonces, ese es un modo de ayuno. Está el ayuno en el cual se deja de comer por un par de días, se toma solamente agua, o el ayuno en que se abandona el consumir cosas delicadas, comidas muy preparadas, se come muy, muy sencillo. Es otro tipo de ayuno. Muy bien, vamos al versículo 4. Perdón, pastor, recién entré. ¿Qué capítulo de Daniel? Capítulo 10, hermano Julio. Gracias. Entonces dice, versículo 4, y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. El río Hiddekel era uno de los ríos de Persia, y se ve que Daniel no está en Babilonia, sino que está en Susa, la capital del imperio. Ha sido trasladado y él se encuentra en el río Hiddekel. En los 24 del día del mes primero. No sabemos cuándo es ese mes primero, si él está haciendo referencia al primer mes judío o al primer mes persa. Versículo 10, versículos 5. Y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Y su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Entonces aquí la primera parte de su visión, él ve a este varón vestido de lino. ¿Quién es este varón? En el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan tiene una visión que es muy parecida a esta. Es Jesús. Que vengan a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver aquí desde el versículo 10 en adelante. Dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1, 10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro.
y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardiente como un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y tenía en sus diestras 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Se fijan que la descripción es muy similar. Se usan distintas palabras, pero muy similar. Entonces, ¿quién es el que aparece a Daniel? No es nadie más que Jesús mismo. Jesús antes de su encarnación viene a visitar a Daniel y viene junto con Gabriel, el ángel que guía a Daniel en la visión. El que habla con Daniel mayormente es Gabriel, el ángel que le está mostrando la visión, pero en la visión Daniel ve a Jesús y lo ve en su gloria maravillosa. Muy bien, vamos de vuelta a Daniel capítulo 10. Dice, y solo yo, Daniel, versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran terror y huyeron a esconderse. Parecido a lo que ocurrió con el apóstol Pablo cuando él tuvo la visión de Jesús, ¿se acuerdan? Se encontró con Jesús en el camino a Damasco y él ve a Jesús, los otros no vieron a Cristo, también les entró un terror. No vieron ellos la visión, solo Pablo se encontró con Cristo. Muy bien, quedé pues yo solo, versículo 8, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se me cambió en debilidad sin retener vigor alguno. Entonces, al comenzar la visión, él pierde toda su fuerza, muy parecido a la experiencia que en la temprana parte del ministerio de Elena de White le ocurría a ella. Cuando ella entraba en visión, perdía todas sus fuerzas, dejaba de respirar, no tenía aliento. Una vez tuve una visión de 2 horas, la visión más larga en público fue de 2 horas y no respiró por 2 horas. Entonces pierde su fuerza, se le va el vigor y dice, no le queda aliento. Versículo 9, pero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Entonces él cae ante su rostro, sobre sus rodillas, y mientras él está en esa posición, él escucha que le están hablando, pero no tiene las fuerzas para ponerse en pie. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Versículo 10. Y tocó una mano, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando él hablaba conmigo estas palabras, yo estaba temblando. Qué increíble la experiencia, ¿no? Como Daniel es humillado totalmente ante la presencia de Cristo. Y nos muestra que esta es la única manera en que el ser humano se puede relacionar con la divinidad. Cuando nos encontramos realmente con Jesús, el yo va a ser humillado. Nuestras fuerzas que de nosotros dependemos de nosotros mismos van a ser sacadas. Y para poder estar en relación con Jesús, nosotros hemos de recibir fuerza divina, hemos de recibir poder celestial. Nada ha de ser nuestro, todo ha de venir de Dios. Esa es la base del fundamento de la justificación por la fe. El yo ha de morir, el yo ha de ser enterrado. Y aquí vemos a Daniel físicamente experimentando aquello. Se encuentra con Cristo y queda sin fuerzas totales. Todo lo que él es ya no puede depender en aquello, no puede hablar, no puede recibir la visión, no tiene poder alguno, está temblando, aterrorizado. Temor de Dios. Lo mismo ocurre con el profeta Isaías cuando ve la visión de Dios. Dice él, he aquí yo soy hombre muerto.
porque mis labios son labios contaminados. Y aquí yo he visto al Dios de Israel. Cuando tenemos orgullos es porque no hemos contemplado a Jesús. Cuando nos creemos algo es porque no nos hemos encontrado con el Dios del cielo. El propósito de la conversión es darnos una experiencia de encuentro personal con Jesús, para que nosotros tengamos la misma experiencia del profeta. Dejemos de confiar en nosotros mismos. Saquemos nuestros ojos de nosotros. Dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestras capacidades. Y lo dejemos todo a los pies de Cristo para ahora confiar tan solo en Él. Y que Él llegue a ser nuestra fuerza, nuestra fuente de todo. Muy bien. Versículo 8. Versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado. Qué lindo. Segunda vez que se le llama a Daniel varón muy amado. Capítulo 9, el ángel le dije: Daniel, eres muy amado. Y aquí se le vuelve a repetir: Daniel, varón muy amado. El Dios de las Escrituras es el único Dios que ama. El Dios de los musulmanes no es un Dios de amor. Los dioses de los hindús no aman, ellos no están interesados en los seres humanos. Los budistas no tienen un Dios que los ama. El Dios del cristiano, el Dios de las Sagradas Escrituras, está constantemente diciéndonos que Él nos ama. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te he atraído con misericordia, dice las Sagradas Escrituras. Mirad cuál amor el Padre nos ha dado, que seamos llamados hijos de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios demuestra su amor hacia nosotros, en el cual, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por el impío. Constantemente las Sagradas Escrituras nos está recordando el amor de Dios. Cientos de veces escrito en las Sagradas Escrituras está la realidad que Dios nos ama. Y aquí, en forma personal, Dios le dice a su profeta que es un ser muy amado, que Dios lo ama entrañablemente, y no tan solo Dios, sino que todo el cielo lo ama. Qué maravilloso. Y esa realidad es la misma realidad para ti y para mí. Dios nos ama. Somos muy amados ante el cielo. Muy bien. Versículo 11. Está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando él hablaba conmigo estas palabras, yo estaba temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuándo fueron oídas las palabras? El primer día que Daniel comenzó a hablar. En el cielo se escucharon sus palabras y la oración fue acatada. ¿Pero cuánto tiempo tomó para que fuera respondido su oración? 21 días. La orden fue dada, miren, dice ahí, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El primer día se dieron la orden de que Gabriel fuese, pero se retrasó la respuesta a la oración por 21 días. ¿Qué hubiera pasado si durante esos 21 días Daniel se hubiera desanimado y Dios no responde mis oraciones? ¿Qué saco con ayunar si parece que no pasa nada? Y hubiera dejado de orar. Y hubiera dejado de ayunar. Daniel era un cristiano maduro, sabía de que Dios escucha nuestras oraciones el momento que oramos, pero la oración tiene un tiempo para ser respondida. En este caso, necesitaban pasar 21 días para que Daniel recibiese la respuesta a la oración. Y qué maravillosa respuesta a la oración. Se encuentra con Cristo, el ángel viene personalmente a mostrarle a él lo que está ocurriendo detrás de las escenas. Así que hemos de aprender a no desanimarnos cuando parece que Dios no ha escuchado nuestras oraciones, porque por 21 días a Daniel le pareció que Dios no había escuchado la oración.
Es el ángel que le dice, al fin de aquel tiempo le dice, tus oraciones fueron escuchadas el primer día que comenzaste a orar y afligirte ante tu Dios. Entonces, la certeza que Dios siempre escucha nuestras oraciones. En el libro de Marcos, capítulo 11, el Señor Jesús nos muestra esto. El Señor Jesús dice en Marcos, capítulo 11, versículo 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, la palabra dice, creed que lo recibiréis, pero en el original dice, creed que lo recibes. Entonces, cuando nosotros oramos, hemos de creer de que ya el Señor nos dio lo que pedimos y luego nos vendrá. Eso es futuro. En el original dice, en el griego dice, creed que lo recibes y os vendrá. Eso es el futuro. Entonces, entre que Dios escucha la oración y da la autorización para la contestación de aquella oración, eso es presente. Y nosotros hemos de recibir la respuesta a nuestra oración ahí, en el presente, en ese momento. Cuando pedimos, hemos de recibir. Y luego hemos de esperar pacientemente para que se materialice, porque Dios tiene un tiempo para la respuesta a la oración, para que la respuesta venga y se materialice aquello que estamos nosotros esperando. Y eso nos vemos claramente en Daniel. Daniel tuvo que esperar 21 días y durante aquellos 21 días él luchó en oración y ayuno para que viniese y se materializase aquella respuesta. Él no flaqueó en la fe, no se desanimó, no, como se llama, comenzó a enojarse con Dios, como tristemente muchas veces nos pasa a nosotros. Perdemos la fe, nos desanimamos y muchos abandonan la iglesia y se van descontentos porque Dios no respondió a la oración. Si hubiesen esperado, si hubiesen tenido paciencia, si hubiesen perseverado en la oración, habrían recibido lo que Dios les había prometido y habrían sido llenos de gozos en la respuesta a la oración. Muy bien. Versículo 12 también dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Imagínense, hermano, el poder de la oración. Aquí el apóstol, el ángel le dice al profeta, a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué hubiese pasado si Daniel no hubiera dicho esas palabras? No hubiera orado aquellas oraciones. El ángel no habría venido. Entonces, nuestras oraciones tienen poder para mover el brazo divino, hermanos. En respuesta a la oración, ocurrirán cosas que de otro modo no ocurrirían. Nuestras palabras tienen poder y Jesús lo dice. Mire, vamos de vuelta al libro de Marcos. Marcos capítulo 11. Nunca hemos de expresar duda, nunca hemos de hablar aquello que va en contra de la palabra de Dios, porque nuestras palabras son proféticas, nuestras palabras tienen poder. Las palabras de Daniel movieron el cielo y ángeles vinieron a hablar con él producto de sus palabras, palabras llenas de fe, llenas de confianza, palabras llenas de esperanza, que demandaban que Dios cumpliese su promesa. Y aquí en el Marcos capítulo 11, el versículo 23, el versículo 22 dice, y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere, le será hecho. ¿Se fijan en el poder de las palabras? Y luego dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibes y os vendrá. Entonces hemos de aprender, hermanos, de que Dios se relaciona con nosotros de acuerdo a nuestras palabras. Si tú expresas duda, Dios permite que la duda se cumpla. Cuando nosotros expresamos duda, estamos sembrando semillas de terror, semillas de maldad, semillas que van a dar su fruto en el tiempo que viene. Pero si expresamos fe, expresamos confianza,
basamos nuestras palabras en la palabra y las promesas de Dios, aquellas palabras darán fruto y nosotros veremos el cumplimiento de nuestras palabras, porque Dios obra de acuerdo a nuestras palabras, hermano. La duda es un pecado y es uno de los pecados más serios porque está basada en el orgullo y consideramos a Dios mentiroso. Cuando nosotros dudamos, le estamos diciendo a Dios, tú no cumples tus palabras. Entonces hemos de aprender a tener plena confianza en la palabra de Dios y a hablar aquello que está escrito y expresar nuestra fe y nuestra confianza plena en el cumplimiento de aquello que Dios nos ha dado. Vamos de vuelta a Daniel. Versículo 12. Terminamos con el versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Entonces, nuevamente el énfasis de que Dios se relaciona con nosotros de acuerdo a nuestras palabras. Si el Señor dice, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. Entonces, cuán importante, hermanos, la oración es esencial en la experiencia del pueblo de Dios. El expresar lo que está en nuestro corazón, el aferrarnos a las palabras, a las promesas divinas y presentarlas ante Dios con plena fe, creyendo de corazón de que Dios cumplirá aquello que Él ha prometido y que hay un tiempo para el cumplimiento de las promesas divinas. Si no lo vemos el cumplimiento, no hemos de desanimarnos. Hemos de aferrarnos con esperanza de que Dios nos dará aquello que Él ha prometido. Incluso si hemos de morir sin ver el cumplimiento, nosotros, nuestros hijos lo verán. Nuestra descendencia lo verá. ¿Por qué? Porque Dios, es imposible que Dios mienta. Y nuestras palabras han de expresar aquella fe. Cuando hay duda en el corazón, no la expresen. Cuando hay duda en el corazón, vayan ante Dios y confiésenla y arrepiéntanse y déjenla a los pies del Calvario y hablen fe. Porque lo que tú hablas llegará a ser. Es importantísimo el no expresar duda. Y en el pueblo de Dios se expresa tanta duda. Nos sentimos en libertad. Los teólogos se sienten en libertad al desafiar lo que dice la palabra de Dios, dudar lo que dice el espíritu de profecía. Se ve como una marca de sabiduría y de poder intelectual. El dudar en la palabra de Dios y en las Sagradas Escrituras es un pecado, y es un pecado profundo. El dudar en lo que Dios nos ha dado como verdades establecidas. En vez de dudar, si no puedes creer, cállate, no lo expreses, porque va a destruir tu vida la duda. No hables hasta que Dios te capacite para hablar fe. Cuando puedas expresar fe, entonces habla, porque tus palabras son el fundamento de tu futuro. Nosotros cavamos nuestro futuro con nuestras palabras. ¿Saben ustedes que ustedes destruyen o crean el futuro de sus hijos con vuestras palabras? Cuando al niño le dices, sos bueno para nada, nunca vas a llegar a hacer nada, ese niño nunca va a llegar a hacer nada. Eres tonto, lo llamamos tontos, locos. Este niño no es bueno para nada, es un loco. Esas palabras se cumplirán, que las palabras son proféticas. Así que hemos de tener mucho cuidado. Dice el Señor Jesús, por vuestras palabras seréis condenados o seréis salvos. Las palabras. Cuánto mejor hemos de aprender a usar nuestras palabras para dar aliento. Cuando tú ves a alguien que está, ¿cómo se llama?, acogotado con el pecado, no le hables palabras de desánimo. No lo andes retando.
No le digas, mira cuánto tiempo ya llevas tomando, pecando, nunca lo dejas, nunca vas a llegar a hacer nada, mentiroso, me prometiste. Estás hablando palabras. En vez de decirle eso, dile, yo estoy orando por ti, yo sé que el Señor te va a dar la victoria y que vas a dejar de tomar, vas a dejar de fumar, vas a dejar de usar drogas y vas a llegar a ser un gran hombre, una gran mujer y vas a servir a Dios. Habla palabras proféticas que se cumplan. Lo que tú hablas, se cumple. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Hermano Julio. Pastor, a veces nosotros somos muy ansiosos y Dios no le gusta que nosotros seamos ansiosos. Por eso dice allá Isaías 55:11, dice que uno debe saber esperar, dice, porque Él puede demorar, pero jamás volverá a ti con las manos vacías. Debemos ser pacientes Claro. como también lo fue Daniel. Daniel tuvo esa virtud, el de ser paciente y saber que aunque tarde, va a llegar. Amén. Claro, es que vivimos en una sociedad que lo quiere todo ayer. Todo es rápido, la internet más rápida, los vehículos más rápidos, todo más rápido. ¿Por qué? Porque somos lo que haremos todo ahora. Y si no se nos otorga ahora, nos enojamos, nos molestamos. Pero en el reino de Dios, Dios no conoce apuro. Él lo hace todo en su tiempo. Porque en su sabiduría Él sabe cuándo es el momento mejor para la respuesta a la oración. Entonces hemos de aprender nosotros a ser pacientes. Cuando vienen pensamientos de ansiedad, hemos de rendirlos a los pies de Jesús. Hemos de confesarlos, porque son falta de fe. Y la falta de fe es pecado, nos dice la Sagrada Escritura. Todo aquello que no es de fe es pecado. Entonces hemos de aprender nosotros a tener plena confianza en Jesús. Y no importa cuánto se demore, Él en respuesta a la oración, la respuesta vendrá. Y cuando venga, nos llenaremos de gozo y hemos de aprender a vivir en esa experiencia por fe. Hermana Paula. No, lo único que quería decir es que los tiempos de Dios son perfectos para nuestra vida, que a veces lo que más nos cuesta aceptar. Y otra cosita que quería decir, la palabra de Dios dice, llegado el tiempo, ni un poquito antes ni un poquito después. O sea, los Amén. tiempos de Dios son perfectos para nuestra vida cuando dejamos que Él tenga el control de lo que nosotros hacemos. Amén. Amén. Gracias, hermana Paula. Sí. Hermana Janet. Sí, yo quería con respecto a las palabras proféticas que se cumplen. Y si uno ha dicho unas palabras que no son correctas, digamos, ¿cómo puede? Y esto uno no lo sabía, ¿cómo puede revertir eso? A través de pidiendo perdón. Ujú. Al acercarnos a las personas que nosotros hemos hablado y pedirles perdón. Incluso las palabras que nosotros expresamos en secreto contra otros pueden tener efecto. Así que nosotros hemos de confesarlo. Confesar, pedir perdón, eso neutraliza el poder satánico. Y hemos entonces nosotros de corregir aquello, expresando palabras de ánimo. Cuando nosotros vemos a personas luchando, démosle ánimo, hablemosle, ayudémoslo. No pongamos el peso de una palabra negativa. Puede destruir una persona, puede llevar a una persona al suicidio cuando uno le dice algo negativo. Pero si lo mismo lo podemos expresar nosotros en forma positiva, expresar amor, expresar confianza, expresar ánimo en nuestras palabras, entonces construyen, no destruyen. Entonces Eso el es pedir muy, perdón tanto a Dios como a nuestros seres alrededor nuestro, que nuestras palabras han dañado, hemos nosotros de aprender a pedir perdón y a confesar aquello que hemos hecho. son muy importantes eso, ¿eh? Muy Sí, importante. importantísimo. Gracias. Gracias, hermana Janet. Bueno, si no hay más preguntas, entonces llegamos a la conclusión. Gracias por unirse. Nos vemos el próximo sábado para ustedes nuevamente.
Espero que ahora practiquemos Muchas aquello que gracias, hemos señor aprendido. pastor. Que Dios y Jesús lo bendiga. Igualmente, Salud hermano Julio. Saludos y bendiciones de Argentina y que tengan un buen comienzo de semana. Semana. Y como siempre digo, siempre tomado la mano de Cristo. Amén. Muy bien, Bendecidos, oremos y hermano. terminemos. Todas las enseñanzas, que el Señor lo acompañe siempre. Gracias, hermana. Alabado sea Dios. Pastor, Amén. antes Muy que bien. usted ¿Sí? ore, bueno, voy nosotros tenemos un canal donde subimos este estudio. El canal se llama Columnas de Nuestra Fe, para que ustedes lo puedan ver después. Yo lo dejo ahí en el grupo de chat, en todo caso ahí en el que tenemos ahí les dejo, lo edito y lo subo y ahí se los dejo para que ustedes lo puedan compartir. ¿Ya? Ya. Muy bien, oremos. Nuestro amado Dios, cuán agradecidos estamos por el ejemplo de Daniel. Qué maravilloso ejemplo, Señor, y queremos pedirte que tú nos hagas como Daniel, que nos des plena confianza en ti, que nos llenes nuestro corazón de amor hacia ti, que nos des ese amor maravilloso y que nos lleves, Señor, a hablar palabras de confianza, de ánimo, de fe, que nuestras palabras expresen el hecho que servimos a un Dios que no miente, a un Dios que en su tiempo cumple todas sus promesas. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias porque nos has llamado a vivir como Daniel en el tiempo del fin, a ver el cumplimiento de profecías maravillosas, y haz que nos unamos a las fuerzas, a los ejércitos celestiales, Señor, unir a luchar contra los poderes del maligno, Señor, a través del ayuno, la oración, a través de la predicación de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, cumplir nuestro papel en esta gran batalla que va a llegar a su clímax dentro de muy poco. Prepáranos y llénanos de tu Espíritu, Padre. Lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos queridos. Amén. Un abrazo para todos.